Buenas tardes, muchas gracias por permanecer aquí. Yo sé que, como decía Juan Gonzalo, es viernes y ya todos nos queremos ir. Este es un tema apasionante y yo le agradezco mucho la invitación a los organizadores por haberme escogido para dar este tema, porque pues casi que de este tema podríamos tener un congreso solamente y hablar solo de trauma ocular. Yo voy a tratar de hacerlo mejor para resumirlo en 15 o 20 minutos. La idea es que abarquemos todo lo que más podamos, no a mucha profundidad, pero sí tratar de mirar la mayor cantidad de cosas sobre el trauma ocular. El trauma ocular es una de las patologías más importantes y es una de las patologías más incapacitantes, porque si nosotros vemos las características principales del trauma, encontramos que es la principal emergencia ocular. Cuando los pacientes se presentan en un servicio de urgencias para consultar por para consultar por algún fenómeno de sus ojos, por algún síntoma en sus ojos, por una emergencia, la principal de estas es el trauma ocular. Y lo más importante de esto es que estos traumas oculares pueden causar ceguera monocular hasta en un 40% de los casos. Es decir, es la causa más frecuente de pérdida de la visión por un ojo. Y sin que tengamos en cuenta el sexo, sin que tengamos en cuenta la posición geográfica o la edad. Bueno, independientemente de las causas, pues puede producir hasta el 40% de la ceguera monocular. Se presenta, eso sigue en mucho mayor frecuencia en hombres jóvenes y esto básicamente puede estar debido a la ocupación que tienen los hombres jóvenes. Generalmente tienen trabajos en el área de la construcción o trabajos que requieren pues como de más fuerza o están expuestos a factores de riesgo mayores y por eso es mucho mayor en estas personas. Es muy importante tener en cuenta que la remisión temprana de estos pacientes pues, puede hacer una diferencia en el resultado final de la enfermedad. Entonces, decidir cuál de estos casos podemos manejarlos nosotros, tenemos los recursos, tenemos el conocimiento para manejarlos y cuál no, y en ese caso remitirlos. Y obviamente hay que hacer una educación muchísimo mayor a la población general sobre este tipo de eventos, porque es muy frecuente que a nosotros nos lleguen en el servicio de urgencias pacientes que tienen quemaduras por álcalis, que es uno de estos enfermedades que vamos a ver, y encontramos una quemadura por ácido, una quemadura por álcalis y el paciente no hace absolutamente nada, dice que lo mejor es salir corriendo para el servicio de urgencias, resulta que vive en una vereda, está a 20, 30 minutos, 1 o 2 horas del centro de salud más cercano, pues, y cuando llega ya básicamente no hay nada que hacer. Entonces, tener un mayor conocimiento sobre qué podemos hacer y qué es lo más importante. Y obviamente, como en todo, la prevención es muchísimo mejor que el tratamiento. El 80% de las... Esto está muy cansón así. Perdonen, pues, pero no sé. El 80% de los accidentes, de los traumas oculares pueden ser prevenidos. 80%, eso es un valor altísimo. Eso quiere decir que cada 100 personas que pueden quedar ciegas, 80 de esas hubiera podido ser evitado y básicamente haciendo cambios en la casa, haciendo cambios en el área de trabajo, simplemente empacando mejor algún frasco de algún líquido que utilizamos para la limpieza, cualquier otra cosa, son múltiples cosas que podemos hacer pues nos van a ayudar, ¿cierto? Entonces, para que avancemos un poquito, vamos a clasificarlo. El trauma se puede clasificar de muchas maneras y se han inventado muchas diferentes tablas para clasificarlo, pero yo quiero hacer como una clasificación que sea un poco más didáctica y que nos lleve pues como más a la generalidad de la enfermedad. Bien, entonces basándonos en la etiología, o sea en la causa del trauma, podemos definirlo en accidental, autoinducido o ocupacional. La ocupacional pues puede estar entre los accidentales y realmente el autoinducido es muy bajito, es muy difícil uno hacerse daño en su propio ojo. Esa era una clasificación, pero de acuerdo a la naturaleza, la causa del trauma, pues puede ser mejor clasificado en trauma físico, químico, térmico, por radiación o misceláneo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El físico básicamente es la contusión, que es simplemente el golpe en el ojo, y el trauma físico también puede ser penetrante o perforante. Penetrante y perforante son palabras que muchas veces podemos confundir y realmente con frecuencia nos llegan pacientes remitidos como un trauma perforante cuando realmente es penetrante, volvimos a empezar. Pero básicamente penetrante implica que algo entra al ojo, tiene orificio de entrada pero no tiene orificio de salida. Y perforante es un trauma en el cual hay orificio de entrada y hay orificio de salida. Siempre que hablemos de trauma perforante hay orificio de entrada y de salida y eso es muy importante porque cuando encontramos un trauma penetrante
debemos buscar, generalmente en este caso es mucho más probable que haya la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Eso hablando de los físicos. Ahora del químico encontramos que pueden ser quemaduras por ácidos o por álcalis, que es lo más frecuente realmente. Más adelante hablamos de ellas, sabiendo que los álcalis son mucho más importantes porque pueden ser mucho más dañinos que los ácidos. El térmico, lesiones por frío o lesiones por calor. Y la radiación, los agentes ionizantes, elementos radioactivos, la radiación ultravioleta, que no solamente es los pacientes que están expuestos a la soldadura, sino la misma radiación ultravioleta del sol, y las quemaduras por láser, básicamente no láser como estos, sino los láseres industriales. Tienen una longitud de onda diferente que es dañina. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de las clasificaciones, pues ha habido muchas maneras de clasificarlo, como les digo, y realmente no ha habido un consenso en cuál es la mejor manera de hacerlo. Yo les voy a hablar básicamente por encima de esta, que es el Ocular Trauma Score. Es una tabla, pues es una manera, es como un test que nosotros hacemos para hacer el abordaje inicial del paciente. Habla de diferentes ítems, cuál es la agudeza visual cuando el paciente llega inicialmente, el compromiso si es de un ojo o es de ambos ojos, si hay compromiso de los anexos, si el paciente tiene alguna enfermedad adicional, y básicamente si hay comorbilidades como si hay una endoftalmitis, si hay salida de material intraocular, o sea, otras cosas que al final nos van a dar una puntuación entre 1 y 5 y nos van a decir más o menos cuál es el pronóstico. Realmente no es muy práctico porque tiene muchos ítems, entonces no se utiliza de rutina, pero es importante que lo conozcan porque cuando se hacen los estudios pues es el que más se utiliza. Y esta otra manera, que es el BETS, es simplemente una manera para clasificar lo que nos habla. Un daño, globo abierto, globo cerrado. Entre el globo abierto encontramos la contusión, o sea, simplemente el golpe, o la laceración lamelar, es un golpe con una pérdida de tejido, pero sin que penetre a la cámara, sin que penetre a la parte de adentro del ojo. Y aquí estamos en el globo abierto, que básicamente se clasifica en laceración y es penetrante, cuando entra pero no sale, un cuerpo extraño intraocular, que es una parte del penetrante, perforante cuando entra y sale, y la ruptura del globo ocular, que es básicamente cuando el globo queda casi completamente destruido. Como en todo en la medicina, pues el examen clínico, la evaluación, la historia clínica es lo más importante. Una historia clínica muy detallada porque nosotros necesitamos saber cuál es el posible causante de este trauma ocular. Básicamente, si es una persona que estaba martillando, si es una persona que estaba expuesta a agentes vegetales, todo eso va a hacer que sea diferente. Generalmente cuando es una persona que está martillando, podemos sospechar que puede haber un cuerpo extraño intraocular. Cuando es una persona que se dio el golpe con un balón, pues básicamente sabemos que el balón no va a estar dentro del ojo, entonces pues lo podemos descartar. Entonces, una historia detallada, qué estaba haciendo, si tenía contacto con objetos vegetales, es muy importante tenerlo claro porque esto puede ser un factor de riesgo para que haya infección por hongos. Todas estas cosas son bien importantes. El tiempo y la naturaleza, si el paciente lleva mucho tiempo con una trauma ocular penetrante, pues el riesgo de infección es mayor, así sucedió hace 5 minutos. Y obviamente los antecedentes oculares son muy importantes. No es lo mismo si llega un paciente con un trauma ocular penetrante en un ojo ciego a un paciente que tiene un trauma ocular penetrante y tiene una historia de una visión 20/20. Y obviamente esto no solo es importante para nosotros esperar el resultado que vamos a tener, sino también por las implicaciones legales que vamos a tener después de hacer el tratamiento. Descartar lesiones sistémicas, recordemos que estamos tratando un conjunto, no solo un ojo, entonces hay que mirar que el paciente no tenga lesiones en otra parte del cuerpo que puedan poner en riesgo su vida. Descartar otras lesiones oculares, muchas veces no evaluamos el otro ojo o encontramos una lesión muy grande en el ojo y nos quedamos simplemente con esa. Entonces, mirar que hay otras cosas, otras comorbilidades que pueden acompañar a la lesión inicial, documentar la lesión. Si tenemos imágenes diagnósticas como una ecografía, una resonancia o una tomografía, ahorita hablamos de eso porque es importante aclarar algo, pero o incluso una foto para saber el paciente mire cómo llegó y después mire cómo está. Y el plan de tratamiento, siempre que vamos a hacer algo, pues tenemos que saber hacia dónde vamos. Bueno, la anatomía ocular, importante porque aquí es donde vamos a trabajar. Básicamente hablemos de la córnea. Detrás de la córnea y por delante del iris está la cámara anterior. En el mismo plano del iris está la pupila, detrás de la pupila y por delante del cristalino hay un espacio que se llama la cámara posterior,
tanto la cámara anterior como la posterior están llenas de humor acuoso. El lente, que es el cristalino, está insertado en 360 grados en el ojo por el músculo ciliar. Detrás del lente está la cavidad vítrea con el humor vítreo. Detrás del vitrio está la retina, la coroides, el nervio óptico y haciéndole pues en 360 grados casi en el ojo está la esclera. Esto se los muestro porque yo quiero mostrarles básicamente el trauma empezando de adelante hacia atrás y por eso vamos a empezar con el trauma palpebral. Entonces, básicamente hablando del trauma palpebral, empecemos con algo muy sencillo que es el hematoma periocular, es una de las cosas que nosotros con más frecuencia vemos. Generalmente es benigno, la gran mayoría de las veces es simplemente un hematoma periocular, pero tenemos que saber que también puede estar asociado a otras cosas más complejas. Siempre debemos descartar un trauma en el globo ocular o incluso en la órbita, es decir, en los huesos. Hay unos factores y unos signos que nos pueden ayudar a saber si puede haber algo adicional, saber descartar también si hay una fractura del piso orbitario o si hay una fractura de la base del cráneo, porque una fractura de la base del cráneo puede poner en riesgo la vida del paciente y una fractura del piso orbitario va a requerir un manejo muy diferente. Básicamente, aquí podemos ver simplemente la laceración, aquí hay la laceración con compromiso de la conjuntiva, no encontramos ninguna otra lesión, pero aquí ya este es un paciente que tiene compromiso bilateral, que además tiene epistaxis, tiene otras laceraciones, estamos hablando de que este paciente puede tener un compromiso muchísimo mayor. Entonces, siempre que sospechemos que hay, que cuando es bilateral, pues obviamente no es lo mismo que si es en un solo lado o si hay enfisema subcutáneo, si nosotros encontramos que hay un edema mayor o hay pérdida de la sensibilidad, pues eso nos puede estar hablando de que hay una lesión muchísimo más importante y más profunda. En cuanto a las laceraciones palpebrales, ya no solamente es la contusión o el golpe, sino ya hay una pérdida de la continuidad del tejido, entonces las podemos clasificar en superficiales, del borde del párpado o cuando tienen mínima pérdida de tejido, con excesiva pérdida de tejido o en este caso que es el compromiso del canalículo, es decir, de las vías lagrimales. Aquí podemos ver algunos ejemplos, básicamente aquí vemos una gran pérdida del tejido, aquí está una parte del párpado que se corta acá y aquí luego vuelve y aparece. Realmente hay una gran pérdida del tejido, pues suturarlo de eso borde a borde va a ser muy difícil, entonces es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí vemos un gran compromiso de prácticamente de todo el párpado inferior, el párpado superior, hay exposición del músculo, hay compromiso de las vías lagrimales y aquí podemos ver mejor un compromiso de las vías lagrimales donde justo el sitio donde está el punto lagrimal, donde van a iniciar los canalículos, pues están comprometidos. Es muy importante evaluar siempre las vías lagrimales, algunas veces porque el paciente tiene tanto edema, tiene tanto dolor, porque estas lesiones a veces son muy escandalosas, pues nosotros tratamos de tocar al paciente lo menos posible porque pensamos que le va a doler, pero necesitamos evaluar y saber exactamente dónde, o sea, la mayor cantidad de conocimiento sobre la patología del paciente para poderle ayudar desde el inicio en todo lo que él tiene. Entonces, como principios generales de la reparación del trauma de los párpados, pues es lo mismo, como casi todas las heridas, una limpieza de la herida para prevenir las infecciones, remoción de los cuerpos extraños para evitar precisamente las infecciones y más adelante de pronto un granuloma de cuerpo extraño y tener un manejo cuidadoso de los tejidos. Si vemos en un paciente como el anterior que realmente tenía muy poquito tejido y si nosotros con una manipulación severa pues lo dañamos aún más, pues realmente la satisfacción de este paciente o el resultado anatómico final y estético va a ser pésimo. Tratar de hacer una alineación lo más anatómica posible, precisamente para distribuir, para que haya un buen compromiso fisiológico del párpado y adicionalmente para que estéticamente esté bien, cerrar por planos, hacer un manejo oportuno. Lo ideal en estos casos es que se haga antes de las 24 horas, pero incluso uno lo podría diferir hasta 7 días después para hacer un manejo ya por un especialista en cirugía plástica ocular o por un cirujano plástico general, pues simplemente pero inicialmente pues debemos hacer un abordaje por lo menos sencillo entre estos otros pasos para no tener una infección. Y hacer una adecuada anestesia. Mientras el paciente le está doliendo no se va a dejar hacer absolutamente nada, ni examinar, ni tratar. Aquí muy por encimita, básicamente lo que les quería decir es, lo primero es tratar de restituir el borde del párpado y luego de tener el borde del párpado alineado, pues empezar a suturar por planos, inicialmente los planos más profundos hacia los más superficiales y finalmente la piel con suturas que son no absorbibles y suturas que son separadas, ¿cierto?
En este caso vemos un paciente que tiene compromiso de las vías lagrimales, son dos pacientes diferentes. En estos pacientes, cerca de las vías lagrimales, no de las vías lagrimales, y encontramos cómo tiene una herida que nosotros después logramos reposicionarla correctamente, mantenemos el borde palpebral. Lo mismo acá, encontramos una herida un poco más grande, empezamos inicialmente a tratar de restituir anatómicamente el borde y luego lo podemos hacer una muy buena corrección. Con seguridad este paciente cicatriza muy bien y la función de su párpado sería una muy buena función. En la laceración canalicular, es decir, específicamente de las vías lagrimales, pues es muy importante identificar el daño, porque si no lo identificamos, este paciente le suturamos el párpado, le suturamos la conjuntiva, miramos todas las demás cosas y al final el paciente va a tener una epífora, es decir, un lagrimeo que va a ser insoportable y vamos a tener que hacer procedimientos muchísimo más grandes. La reconstrucción de las vías lagrimales inicialmente puede ser muy sencilla si nosotros lo identificamos a tiempo y básicamente lo que hacemos es, cuando encontramos la lesión, pasamos un tubo que se llama el set de Crawford. Con ese tubo llegamos por el canalículo inferior y vamos hacia la nariz y el mismo tubo da la vuelta y coge por el punto lagrimal superior el canalículo, pasa por el saco lagrimal y también llega hacia la nariz. Eso más o menos lo dejamos de 3 a 6 meses y ese tiempo es básicamente suficiente para restituir anatómica y funcionalmente. Entonces, en estos casos, sobre todo cuando hay compromiso del canalículo, es muchísimo más importante hacer el tratamiento oportuno. Ya sabemos que si tenemos un paciente con compromiso del canalículo, pues tratar de encontrar un oculoplástico, un especialista en vías lagrimales que nos ayude con eso desde el principio. Las complicaciones, pues obviamente la deformidad del margen, el lagoftalmos, que es un párpado que está como caído, en el que la bomba lagrimal no es adecuada, una cicatriz hipertrófica que también va a depender mucho del tipo de cicatrización del paciente, infección, epífora y otros daños, pues la epífora que hablábamos que es por el daño del canalículo, por la manipulación palpebral y por el fallo de la bomba. Básicamente estas son las causas principales de la epífora, y tosis, que es la caída del párpado. Bueno, ya pasando de los párpados y las vías lagrimales, en las fracturas orbitarias, la órbita básicamente es la cueva donde vive el ojo, ¿cierto? Y entonces en la cueva tiene techo, piso y paredes. Entonces son huesos que no son muy gruesos y que pueden fracturarse por consecuencia de un trauma. Entonces puede haber fracturas del piso de la órbita, de la pared medial, de la pared lateral o del techo de la órbita. Básicamente la más frecuente es la pared del piso de la órbita, y la fisiopatología de la fractura del piso de la órbita es cuando tenemos un trauma contundente en el globo ocular por un objeto que es de mayor diámetro que la apertura de la órbita, generalmente más de 5 centímetros. En ese caso, ese objeto que golpea la órbita hace que el globo ocular y todo el contenido del globo ocular se vayan hacia adentro, se aumenta la presión dentro de la órbita y eso hace que esa presión rompa el piso de la órbita, ¿cierto? Aquí las dos causas más frecuentes son una bola de tenis o una bola de béisbol y un puño. Es la historia casi más frecuente, pero realmente se puede presentar de cualquier otra manera y es muy importante identificarla y no es tan complicado si nosotros estamos pendientes y muy atentos a los signos, que básicamente son equimosis periorbitaria, pero como les decía, que cuando hay un edema severo o cuando hay enfisema, es decir, sentimos como aire por debajo de la piel, pues hay que sospechar que esto está sucediendo, porque cuando se rompe el piso de la órbita estamos llegando a los senos paranasales y ahí hay aire. Encontramos anestesia del nervio infraorbitario. Cuando vamos a evaluar el paciente en esa área vamos a encontrar que tiene una sensibilidad muy disminuida o no siente nada, y estos son los signos más importantes: la oftalmoplejía en la visión, hacia arriba o hacia abajo. Precisamente por el hecho del piso de la órbita está roto, el músculo que está ubicado en ese sitio, que es el recto inferior, queda atrapado en la fractura. Entonces ese músculo no va a dejar que el ojo se mueva hacia abajo ni se mueva hacia arriba. Entonces cuando le pedimos a este paciente que mire hacia arriba, encontramos que el ojo no hace la excursión de la misma manera. Y cuando el paciente le ponemos a fijar un objeto en ese momento, pues va a decir que lo ve doble, uno por encima del otro. Esa es la diplopia vertical y eso es un signo muy importante. Y aquí también encontramos otro signo, y es el enoftalmos, que es que el ojo está más hundido. Si comparamos estos dos ojos, vemos que este ojo está en su posición normal y aquí vemos este ojo un poco más hacia atrás. La segunda más común es la fractura de la pared medial, y básicamente el signo más importante es el mismo, y es que vamos a encontrar, o sea, en este caso, el músculo que está atrapado es el recto lateral del medio, y ese músculo es el que hace que el ojo se mueva hacia la nariz.
Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente que mire hacia afuera, ese ojo no lo va a mover. Miren, aquí vemos claramente que el ojo derecho, que no es el afectado, puede mirar bien hacia afuera, y este ojo que tiene que mirar hacia acá no lo puede hacer porque tiene el músculo atrapado. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Entonces, básicamente, de las fracturas de la órbita, esas son las dos más comunes y por eso se las muestro. El tratamiento de estas dos patologías es quirúrgico, básicamente por un especialista de órbita, algunas veces incluso, dependiendo del compromiso, por un cirujano maxilofacial o incluso por un neurocirujano. Y lo importante es hacer un manejo multidisciplinario con estas otras especialidades. Ya yéndonos un poco más para atrás, hablamos del trauma contundente. El trauma contundente se produce básicamente por lesiones de presión y contrapresión, es decir, cuando tenemos un golpe como el que hablábamos ahora, pues se presiona el globo ocular se extiende hacia los lados y luego cuando se devuelve, todo ese movimiento dentro de las estructuras del globo ocular pues nos pueden producir diferentes tipos de trastornos. Hablemos ahora de las complicaciones en la córnea. Básicamente les quiero hablar de la abrasión corneal, laceración o úlcera o defecto epitelial, lo podemos llamar de muchas maneras. Básicamente lo que hay es una pérdida del epitelio de la córnea. Nosotros, si ponemos una tirilla con fluoresceína, vamos a ver que esto se tiñe y básicamente esa es la manera de hacer el diagnóstico. Yo en esto quiero hacerles un énfasis muy grande porque realmente nos toca verlo con mucha frecuencia. Estos pacientes, esto es supremamente doloroso y muy molesto, pero es algo que fuera de lo doloroso y lo molesto, si no está asociado a nada más, no es tan grave. Y nosotros lo podemos convertir en algo muy grave. Muchas veces, precisamente por los síntomas del paciente, le formulamos los anestésicos para que se los lleven a su casa. El paciente se queda feliz, se queda tranquilo, duerme perfecto toda la noche, va 3 días después a donde el oftalmólogo y cuando llega tiene una perforación corneal porque esos medicamentos, ese anestésico va a producir una alteración en las fibras de colágeno que finalmente es lo que va a hacer que una cosa que era muy sencilla se convierta en algo muy grave. O sea, nunca, por ninguna razón, se les debe dar el anestésico al paciente para que se lo lleve a su casa. Así sea el paciente más juicioso y él le prometa que solamente se va a echar una gota 2 veces al día, eso no es cierto, duele mucho y no lo va a hacer. O sea, nunca lo hagan. Eso con respecto a la abrasión corneal. Básicamente el manejo es con lubricantes y ocluir, pero más adelante lo miramos. Otro, el edema estromal, básicamente cuando el golpe es un poco más fuerte, hay compromiso en las estructuras de la córnea intermedias y del endotelio, que es la parte más interior de la córnea, y tenemos un edema estromal. Lo vamos a ver porque vemos la córnea opaca, la vemos más grande en ese sitio, como más gordita, le vemos pliegues, hay irregularidad, no necesariamente hay un defecto epitelial. Y la otra son los desgarros en la descemen. La descemen es la cuarta capa de la córnea, cuando lo miramos desde más afuera hacia más adentro, es una capa muy pequeña que separa el endotelio del estroma corneal. Y cuando se rompe la descemen es muy dolorosa, se produce un gran edema corneal y generalmente pues puede traer otras complicaciones que algunas veces pueden requerir trasplante de córnea, pero es muy fácil evidenciarla en una lámpara de hendidura. Yéndonos un poco más para atrás, perdónenme que vaya tan rápido, pero esto me hizo final hace rato. Entonces el linfema traumático básicamente es sangre en la cámara anterior, como les hemos hablado. El linfema traumático se clasifica según el porcentaje de la cámara anterior que esté lleno, entonces nosotros decimos 5%, 15%, 80% o en este caso que es como el 100%. Cuando ya se ha coagulado completamente esta sangre se ve negro y se llama ifema ola 8, ese ifema no se va a reabsorber nunca, entonces hay que hacerle un manejo quirúrgico. Un ifema pequeño, básicamente con reposo, con darle medicamentos para tener la presión intraocular controlada, con darle medicamentos para dilatar la pupila, pues podemos, y el paciente estar, como les decía, en reposo, pues podemos lograr que se reabsorba el ifema, básicamente sin ninguna otra consecuencia. Otra cosa es que cuando tenemos un linfema de estos, pues obviamente no sabemos qué está pasando de ahí para atrás. Aquí, si dilatamos la pupila, pues podríamos saber. Aquí no sabemos nada, entonces muchas veces en este caso pues vamos a necesitar un examen como la ecografía que nos ayude a complementar nuestro diagnóstico. Vámonos un poco más atrás, vamos a hablar de la pupila. Cuando hay un trauma contundente, pues puede quedar depósitos de la pupila, del borde pupilar en el cristalino, o se pueden formar adherencias que al liberarse pues dejan esos depósitos en el cristalino. Básicamente, mientras no esté asociado a nada más, eso no tiene ninguna importancia, el paciente incluso ve muy bien, puede que nunca se entere que tiene eso y ver 20/20 toda su vida. Desgarros del esfínter, básicamente cuando son traumas contundentes fuertes,
el músculo del esfínter pupilar puede sufrir desgarros y en ese caso nosotros vamos a ver una pupila que no es completamente redonda. En el momento en que lo dilatamos encontramos que tiene un patrón irregular, es alineado o pues, se puede presentar de múltiples formas. No funciona bien la pupila porque un desgarro del esfínter, a no ser de que el paciente quede con una midriasis, es decir, con una pupila dilatada muy grande, pues no va a tener ninguna implicación. Y esto que se llama las diálisis del iris, o sea, el iris se sale de su inserción. Esto es obviamente una cosa mucho más grave, está asociada a un trauma y a un trauma mucho más severo y puede estar asociado a glaucoma, puede estar asociado a desprendimientos de la retina, trastornos en el cuerpo ciliar, o lo más común es que un paciente con una diálisis de estas, pues la luz cuando le llega a la retina le está entrando tanto por la pupila como por el sitio de la diálisis, entonces obviamente va a tener una imagen doble en un solo ojo, eso se llama diplopia monoocular, es decir, al taparse un ojo ve doble, eso implica que la luz está entrando por dos fuentes diferentes hacia la retina, entonces eso hay que corregirlo porque si no el paciente no lo va a tolerar. Vámonos un poco más para atrás, complicaciones del cristalino, simplemente una catarata traumática, el golpe fue tan fuerte que hizo que hubiera compromiso el cristalino no le gusta que nadie lo toque, cuando lo toquen se pone opaco. Entonces, en este caso pues hay que manejarlo porque no va a haber manera de pasar la luz hacia el polo posterior, hacia la retina y el paciente no va a ver. Pero esto sería lo más sencillo, muchas veces el trauma es tan fuerte que el cristalino se desinserta del sitio donde normalmente está y se desinserta parcialmente, eso se llama una subluxación. Nosotros vemos la pupila transparente, pero vemos una cosita que se va moviendo de la misma forma como el paciente mueve su ojo. Pues obviamente hay que hacer un manejo quirúrgico porque esa subluxación puede hacer que ese cristalino se nos vaya hacia atrás, hacia la retina. Y en este caso una luxación completa, aquí tenemos todo el cristalino en la cámara anterior. Si la foto no es muy buena, pero si nosotros lo logramos mirar acá un poquito, vemos que aquí está el iris, o sea, el cristalino está por delante del iris. Obviamente, en ese caso, pues hay que hacer un manejo quirúrgico porque ese cristalino va a estar tocando la córnea, va a estar ya en la cámara anterior, el paciente no está viendo nada y entonces obviamente tenemos que quitar este cristalino. Vámonos ya muy atrás, vamos a hablar de la retina. Hay otra cosa que se llama la conmoción retinal, básicamente es un golpe en la retina, puede ser periférica o central. Cuando es periférica, básicamente nosotros la conmoción retinal la vemos simplemente como un área muy pálida en la retina, justo cerca del sitio donde fue el trauma o donde sospechamos que fue el trauma. Cuando lo vemos en el centro, esa conmoción retinal tiene un edema diferente que es el edema de Berlín y pues obviamente tiene más implicaciones en la visión porque pues al tener un edema en la mácula va a limitar más la visión, pero generalmente tiene un curso benigno y si el golpe es lo suficientemente fuerte pues puede producir desgarros en la retina y sobre todo desgarros en la mácula, que es uno de los sitios más frágiles, pues que va a ser muchísimo más severo y que sí puede tener consecuencias a futuro. Cuando vámonos más para atrás de la retina está la coroides, entonces podemos encontrar una ruptura de la coroides. Cuando se rompe la coroides, pues básicamente encontramos un sangrado por detrás de la retina. Algunas veces no vemos el paciente en la fase aguda, sino que simplemente vemos cuando la ruptura de la coroides ya cicatrizó. Finalmente, para irnos hasta el final, la parte más de atrás del ojo, ya estamos en el nervio óptico y encontramos la neuropatía óptica traumática. El nervio óptico que nos conecta el ojo con el cerebro pues va a estar roto o puede estar supremamente inflamado y en ese caso nosotros vemos un nervio óptico más grande, pálido, no tiene el flujo sanguíneo adecuado y ese paciente no tiene nada de visión, o en este caso que vemos una avulsión del nervio óptico, fue un trauma tan grave que un arrancamiento del nervio óptico y eso pues obviamente es gravísimo. En ese caso puede que el paciente nunca vuelva a ver o seguramente el paciente no va a volver a ver. Eso con respecto al trauma contundente. Ahora hablando del trauma penetrante, pues el trauma penetrante es todo lo que entra al ojo y esto no es tan raro. O sea, de hecho yo les cuento que desde que he estado trabajando en el servicio de urgencias, cuando pego un cuadro en mi casa parezco un astronauta porque es demasiado frecuente que muchas cosas caigan en el ojo. Y yo no sé, el ojo tiene como un imán pues, para todos estos cuerpos extraños. Esto es frecuente, no es tan raro y es muy manejable. Básicamente cuando tenemos un trauma penetrante, lo primero es mirar si la cámara anterior está profunda o está estrecha. Es decir, si hay escape del humor acuoso, porque eso nos va a decir si entró completamente o si entró parcialmente. En este caso, pues por la luz no se ve muy bien, pero nosotros encontramos que el iris, entre la córnea y el iris hay un espacio. Eso significa que la cámara anterior está llena del humor acuoso, no hay un trauma penetrante. Aquí podemos ver, puede que la herida haya llegado al espesor completo, pero si es autosellada, es decir, no hay escape del humor acuoso.
Y en este caso vemos que el iris, pues el iris está pegado acá a la córnea, es decir, no hay espacio, no hay cámara anterior, hubo un escape completo del humor acuoso. Esto obviamente requiere una atención muchísimo más rápida. Aquí podemos verlo cuando hay un trauma en la córnea, que hay compromiso penetrante, se pierde todo el humor acuoso y ya los contenidos que están dentro del ojo tienden a salir. En este caso vemos que el iris es el que está queriéndose salir. O en este otro ejemplo podemos ver una herida que fue tan profunda, tiene una herida penetrante, pero adicionalmente hay compromiso del cristalino. Como en este caso estamos hablando de una herida penetrante, tenemos que sospechar que si hubo compromiso del cristalino puede que un cuerpo extraño esté más adentro, entonces tenemos que descartarlo. Aquí hay compromiso ya no de la córnea, sino de la esclera, pero también con salida del iris, pues en este caso debe ser el cuerpo ciliar, que es lo que está más periférico. Entonces obviamente es una herida que necesita reducción, meter nuevamente ese iris y restituir anatómicamente la esclera y mirar que otras estructuras no hayan estado comprometidas. Aquí, un poco más grave, encontramos que el compromiso de la esclera, hay compromiso del iris, y si ven acá, hay un material como gelatinoso que es el vítreo. En este caso, es una herida con pérdida vítrea. Básicamente, pues en esas el manejo es quirúrgico, o sea, hay que entrar y operar. Aquí podemos ver un desprendimiento de retina traccional que es secundario a un trauma, pues obviamente en este caso hay que referirlo al retinólogo para que le haga el manejo, y aquí vemos una hemorragia vítrea. Eso hablando de los cuerpos, de los traumas penetrantes. Pasemos ahora a algo un poco más sencillo, pero muy común y muy importante, que es el cuerpo extraño ocular. Todos nosotros hemos visto en algún momento, o incluso nos ha pasado, tener un sucio en el ojo. Es una cosa horrible, desesperante, y hay que solucionarla, ¿cierto? Básicamente se puede alojar en la conjuntiva o en la córnea, cuando estamos hablando de la superficie ocular, pues del segmento anterior. Cuando está en la córnea, lo encontramos acá. Si es un objeto metálico, pues puede dejar un pigmento que también hay que retirarlo, y que es muy común y muchas veces se nos pasa desapercibido, que es el cuerpo extraño conjuntiva, en la conjuntiva, pero en la conjuntiva tarsal, es decir, la conjuntiva que está detrás del párpado. Estos pacientes han ido 5 veces a urgencias, les han hecho 5 lavados, les han mandado todas las cremas posibles y siguen sintiendo el cuerpo extraño. Probablemente nunca les vertieron el párpado y estaba el cuerpo extraño. Es muy frecuente encontrar en estos pacientes que cuando los teñimos con fluoresceína tienen una úlcera justo en el sitio donde el cuerpo extraño está, pues está lindando, y adicionalmente encontramos unas líneas como verticales que son las que hace el cuerpo extraño cuando el paciente está parpadeando. Y en este caso, pues como les digo, si es algo metálico va a dejar un pigmento que también tenemos que quitarlo. Nosotros, si no tenemos una lámpara de hendidura y no estamos preparados adecuadamente para retirar un cuerpo extraño de estos, no lo debemos hacer con una aguja. Es decir, en un servicio de urgencias o en un consultorio normal, pues básicamente lo que podemos hacer es poner una gota de anestesia e intentar hacer con un aplicador. Si no sale, a este paciente hay que remitirlo, porque es que la córnea mide en este sitio aproximadamente entre 500 y 600 micras, menos de 1 milímetro, la mitad de 1 milímetro. Entonces las posibilidades de que nosotros penetremos a la cámara anterior y produzcamos la herida penetrante es muy grande. De hecho, precisamente hoy, tengo un paciente que nos tocó hacerle un cierre de un tapón con cianoacrilato, es decir, ponerle pegaloca en un huequito pequeñito, básicamente para taparle un hueco que se fue inducido por un médico que le intentó retirar un cuerpo extraño. Y ese paciente, por el hecho de estar con ese cuerpo extraño y por haber tenido la perforación, pues ahora tiene un desprendimiento de la coroides, es decir, tiene más complicaciones atrás. Entonces, no hagamos con la aguja si no tenemos una lámpara de hendidura, simplemente intentemos hacerlo con un aplicador, si no lo logramos, remitámoslo. Bueno, el manejo básicamente es hacer un examen cuidadoso de la posición y la profundidad, remoción con aplicador bajo anestesia, y si lo vamos a hacer con una lámpara de hendidura, una aguja 26, como les digo, muy importante la lámpara de hendidura, porque la lámpara de hendidura nos va a permitir visualizar exactamente a qué profundidad está. Si es metálico, el pigmento residual, aplicar antibiótico y cicloplégico. El antibiótico pues para prevenir la sobreinfección, el cicloplégico porque va a ayudar en el confort del paciente, ocluirlo por 24 horas para que se repitalice y volverlo a evaluar. Ya cuando el cuerpo extraño es intraocular, pues puede estar depositado en diferentes partes. Aquí tenemos un cuerpo extraño en el cristalino, aquí tenemos un cuerpo extraño en el ángulo, es decir, entre el iris y la esclera, o sea, en todo el ángulo. Aquí encontramos un cuerpo extraño que está
detrás del cristalino está en el vitrio y aquí encontramos un cuerpo extraño que está en la retina. Pues obviamente todos estos hay que hacerles manejo quirúrgico, hay que sacarlos de diferentes maneras. Entonces, como en todo, la historia clínica muy completa, el sitio de entrada, el sitio de entrada y tratar de evidenciar si fue penetrante o perforante, gonioscopía y fundoscopía para mirar si hay presencia de cuerpo extraño en alguna otra parte en el ojo, describir el daño y tomar las imágenes adecuadas. Básicamente es una ecografía mientras el ojo esté cerrado y esté hermético. Si nosotros tenemos una herida muy grande y vamos a hacer una ecografía, pues con el ecógrafo podemos hacer más daño porque el ecógrafo está presionando el ojo. Entonces, si es una herida penetrante y encontramos que hay pérdida del tono ocular, pues evitar hacer una ecografía y en ese caso hacer una tomografía, es decir, un TAC o una resonancia magnética, excepto cuando el cuerpo extraño es metálico, porque todos sabemos que el resonador es un imán gigantesco y ¿qué pasa con los metales y los imanes? Entonces obviamente empieza a moverse un cuerpo extraño dentro del ojo y el daño lo hace el resonador. Entonces ecografía o si no una tomografía o una resonancia magnética siempre que estemos completamente seguros de que no es algo metálico. Y el manejo, pues dependiendo de donde esté localizado, podemos retirarlo de la cámara anterior o en este otro caso, pues el retinólogo lo retira de la cámara posterior para pues poder así continuar con la recuperación. El trauma químico, voy a pasar muy rápido, la mayoría son accidentales. Últimamente está supremamente de moda pues tirarle ácido en la cara a las personas, entonces se está presentando con más frecuencia. Más del 60% de los casos accidentales son por accidentes laborales, 2 veces es más común por álcalis que por ácidos y los ácidos son muchísimo más severos que los álcalis. Aquí vemos un experimento simplemente muy sencillo que muestra qué pasa con un globo ocular cuando lo ponen 6 horas en un ácido y 6 horas en un álcali. Aquí obviamente vemos un globo ocular muy comprometido, pero todavía alcanzamos a identificar sus estructuras plenamente y aquí vemos un globo ocular prácticamente destrozado. Este es un álcali y es porque ellos hacen un daño muchísimo mayor. Esto es muy frecuente que lo encontremos, todo lo vamos a manejar y lo más importante es que lo manejemos bien porque de eso va a depender el pronóstico. Se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1 básicamente está, estos 2, 3 y 4. En el grado 1 la córnea está clara y no hay isquemia del limbo, es decir, una cosa muy sencilla. Grado 2 hay una leve opacidad corneal pero nos permite ver el iris y hay una isquemia menor de 1/3 del limbo, es decir, de la estructura que está entre la córnea y la esclera. En el grado 3, la opacidad corneal empieza a limitar, o sea, nosotros sabemos más o menos dónde está el iris, pero ya no es tan claro como lo vemos, y hay una isquemia del limbo que puede llegar hasta el 50%. Y en el grado 4, que es la más severa de todos, hay una gran opacidad corneal, no podemos observar ninguna estructura detrás de la córnea, pero adicionalmente encontramos que hay una isquemia del limbo mayor del 50%. Obviamente, mientras mayor sea el grado, peor es el pronóstico. El tratamiento, muy importante, la irrigación profusa. Lavar es lo que salva los ojos. Si al paciente le cae ácido, si al paciente le cae álcali, más importante que ir a donde el mejor oftalmólogo es echarse muchísima cantidad de agua, toda la cantidad de agua que pueda. Los esteroides tópicos nos van a ayudar a controlar la inflamación, entonces utilizarlos sobre todo durante los primeros 7 días. La vitamina C nos ayuda a la remodelación del colágeno, utilizarla en altas dosis, 4 gramos de vitamina C desde el momento del trauma, sobre todo cuando es un trauma por álcalis. Como estos pacientes tienen un defecto epitelial, están susceptibles a sobreinfecciones bacterianas, entonces hacer protección antibiótica. Las tetraciclinas sistémicas, que en este caso no se utilizan como antibiótico, sino que también nos ayudan a la remodelación del colágeno. Lubricación profusa, es decir, lágrimas, suplemento de lágrimas que el paciente se las ponga a libre demanda cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15, todo lo que él pueda. Cicloplégicos que, como veíamos antes, van a disminuir el espasmo ciliar que hace que al paciente le duela y en casos severos como los otros que vimos, pues hacer manejo quirúrgico para tratar de evitar básicamente estas complicaciones, que es esto, que es un simpléfano, simplemente es que el párpado se está pegando a la conjuntiva. En este caso encontramos que también está el párpado pegado a la conjuntiva, pero la implantación de las pestañas ya se pierde y hay una muy mala cicatrización. En este caso las pestañas van hacia el globo ocular y estas pestañas ya están produciendo trauma en la córnea y en este caso que no pudimos hacer nada, el limbo se perdió completamente, no se le pudo hacer un trasplante de córnea, pues, o se intentó hacer trasplante de córnea, pero precisamente por el hecho de no tener limbo el trasplante de córnea no funcionó y en este caso hacemos una queratoprótesis, que eso es un procedimiento muchísimo más agresivo pues, y más como definitivo final, eso es como la última opción. Bueno, no, eso es lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias.